Buenos días. Vamos a hacer un repaso así de la clase 9. No un repaso, sino a revisar si se cumplió o no los objetivos. El primero, conocer cómo está formada la capa de red del modelo OSI. ¿Sabemos cómo está formada? ¿O pasamos y no entendimos, no comprendimos la clase de ese día? Porque ese era, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a conocer dentro de esa capa? ¿Qué vamos a manejar dentro de esa capa? Las direcciones IP, por supuesto, de eso va a estar formado, ¿verdad? Con el protocolo IP, ¿verdad? Las direcciones IP. Además de eso, ¿qué otro concepto entró? Niña del celular, está más interesante eso. Puede. Bueno, guardemos, por favor, ahí. Si tienen celulares en sus mesitas, por favor, guárdenlos. Evitemos. Ajá. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otro concepto podemos introducir ahí? Que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo? Diferentes clases de IP. Sí, vimos que hay diferentes clases. ¿Qué más? Que se oiga, acuérdense que la cámara está ahí captando toda la participación de ustedes. Y como es de carácter público, no lo van a ver solo los estudiantes, sino que cualquier otro que quiera aprender algo. Sería la conexión también entre diferentes tipos de redes. Ese es otro concepto, ¿verdad? ¿Y cómo le podemos llamar a ese? Podemos hablar de que conocimos un concepto llamado puerta de enlace, excelente. Y conocimos que podíamos interconectar redes, ¿verdad? Como dijo el compañero, redes de distinta IP, ¿verdad? ¿A través de qué? Del dispositivo estelar que forma parte de esta capa, que es el router. ¿Se acuerdan también, verdad, que existen switches también en esta capa? ¿De acuerdo? Continuamos, o sea, viéndolo así a grandes rasgos, pues, de los que les gusta hablar, sí entendieron, sí se cumplió este objetivo. Para otros sí creo que lo saben, pero como que les cuesta mucho expresarlo, ¿verdad? Veamos cuál era el otro: identificar los dispositivos de la capa de red. ¿Sí pueden ya identificar qué dispositivos pertenecen a esa capa? ¿Router? Switch, ¿verdad? Existen de capa 3. Entonces podemos decir que no necesitamos repasar lo que ya vimos. Entonces vamos a pasar a la clase 10. Pero ahora este grupito de este lado es el que más participa. Yo supongo que es porque debido a que tengo que usar el micrófono para grabar las clases, entonces, como no me ven allá de este lado, por eso es que creo, ¿verdad? Por eso es que no quiere participar, porque ya no el micrófono hasta aquí me hace llegar. Y ya de aquí ya no se puede. ¿Será por eso? ¿Será que todavía vienen dormidos? Es que la mayoría está concentrada de este lado. Bueno, entonces vamos a cambiar de
Primero vamos a sacarlo de aquí y vamos a cambiar de clase. No estamos en el mismo. Este no es. Este sí, tampoco. Este sí. Ese sí. Ok. Este día vamos a ver la clase 10. Y nos vamos a dedicar a ver lo que son las direcciones IP. Objetivos: que el estudiante conozca lo que es una dirección IP. Y la otra, que el estudiante identifique las diferentes clases de red que existen a partir de la dirección IP. ¿Verdad? Lo que vimos así en la introducción que hicimos en la primera parte, en la clase 9, ahora vamos a verlo así más detalladamente. Fíjense que estoy calificando. ¿Se acuerdan de la tarea que les dejé a ustedes sobre la tabla ARP? El por qué eran dinámicas y por qué eran estáticas. Estoy calificando a sus compañeros de la plataforma virtual. Es increíble cómo los jóvenes, no todos, por supuesto, pero bien pocos, le ponen el interés o le dan la importancia que la asignatura tiene. La gran mayoría no. Para ellos, llevar una asignatura virtual es como no llevar carga académica. ¿Por qué? Primero, a la carrera suben. Les dejé la misma tarea que a ustedes, con la salvedad de que ellos debían hacerlo a mano y escanearme la respuesta. Algunos pues les valió, ¿verdad? Y subieron digital. De igual manera, si fue la nota, ¿verdad? Porque no están cumpliendo con lo que se les ha pedido. ¿Por qué me estoy tomando este tiempito que pertenece a ustedes? ¿Verdad? Con el permiso de ustedes, pues para que esta gente, aquellos que logren ver el video, que vean el video, se den cuenta que están llevando que una asignatura en modalidad virtual o en modalidad presencial es lo mismo. Lo único que cambia es que no tienen que venir aquí, pero sí tienen que ponerle la atención debida. De lo contrario, no van a pasar. Si con esas pequeñas tareas otra gente me sube cualquier cosa pensando de que yo solo veo, la subió 10, la subió también 10, no, yo abro cada una de las tareas y les pongo en donde se han equivocado, ¿verdad? Pero es increíble cómo agarran, como que es libre, que esta asignatura, como es virtual, no les va a afectar y la van a poder llevar como les dé la gana, y sin embargo no se dan cuenta que esto lo que necesita es aprendizaje. Hay bastante gente que trabaja en el área de redes, sin embargo no son capaces de subir las tareas y después se están quejando. O sea, y ni leen también exactamente las indicaciones. Y otros que me suben cualquier cosa. Hubo uno que me subió un listado de personas, no sé, y eso no puede equivocarse si usted ve escanear. ¿Cómo escanear una lista de personas cuando yo estoy pidiendo por qué hay direcciones estáticas y por qué hay dinámicas en la tabla de las ARP? ¿Verdad? Un listado, no entiendo. Un listado de personas había ahí. Y ahí le puse. Y fui bien. ¿Usted cree? Puse que yo no reviso tareas. Su nota es esa que aparece ahí arriba. Cero. ¿Verdad? Porque es que hay gente que piensa que, bueno, puede ser que lo hagan por referencia, ¿verdad? Han llevado otras asignaturas que suben cualquier tontera y el profesor les pone 10, porque son de esos que profesores no deberían de llamarse.
deberían de llamarse profesores. ¿Por qué? Porque eso solo van a ver cómo se gana el pisto sin ver que el estudiante aprenda o no aprenda. Y es lamentable, pero a fuerza de ceros tienen que aprender, ¿verdad? Que conmigo tiene que ser como que estuvieran aquí. Igual les estoy poniendo, y lo único que todavía no he aprendido a hacer son exámenes igual a los que les pongo a ustedes, pero ya voy a encontrar la manera. O sea, un examen que no lo puedan bajar y fotocopiarlo, y uno es el que se va a sacrificar, ¿verdad? Para que los otros le saquen 10. Él se va a sacar un sub 4, un sub 5, pero va a agarrar la respuesta. Entonces, por eso todavía no lo puedo subir. Veamos qué es una dirección IP. Es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo, habitualmente una computadora. ¿Por qué se pone habitualmente? Porque de ahí es donde nacen las redes, pero hoy en día un teléfono celular forma parte de una red, ¿verdad? Entonces puede ser de cualquier otro dispositivo de una red. Una impresora que está en red, ¿verdad? No necesita una PC. Con solo una dirección IP uno puede conectarse a la impresora. Dentro de una red que utiliza el protocolo IP, Internet Protocol, que corresponde al nivel de red o nivel 3 del modelo de referencia OSI. ¿Alguna pregunta? Una de las cosas que deben de saber es que es un protocolo, ¿verdad? Que es el que me dicta las reglas de conectividad a una red. No importa qué tantas cosas físicas he usado, si estoy usando lo último en tecnología de comunicación en redes, lo máximo en ancho de banda, pero si no le pongo una dirección IP adecuada, esa máquina no se va a conectar. En este momento estamos viendo las direcciones IP B4, ¿verdad? No he hablado yo que solo esas direcciones son, ¿verdad? Estamos hablando de las direcciones IP que identifica una máquina dentro de una red y que sin ella es imposible conectarle. Dígame. Cuando dice ahí el correspondiente también es de la capa de red, la capa 3, ¿verdad? Del modelo de referencia OSI. ¿Más preguntas? Acuérdense que desde el concepto así más bajo, desde el concepto más elemental, más primitivo, desde ahí debemos de partir para entender. Si yo al final comienzo a hablar de DHCP, comienzo a hablar de dinámicas y de direcciones dinámicas y de direcciones estáticas. Si yo no sé esto, no sé qué significa eso. ¿Qué es eso de DHCP? Es que eso me permite que mi computadora se pueda conectar a una red. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Bueno, si no conozco lo más elemental, lo que significa una dirección IP, entonces jamás voy a entender. Y las cosas las voy a hacer mecánicas. Y jamás vamos a llegar a ser verdaderos ingenieros. Vamos a ser técnicos. ¿Cuál es la diferencia entre un técnico y un ingeniero? Al técnico le dicen qué hacer. El ingeniero es el que le dice qué hacer al técnico, ¿verdad? Así de sencillo. Esa es la primera. ¿Y cuál es la segunda, la diferencia? Les voy a poner un caso. Le preguntan a un ingeniero de allá de la Unión, le hablan por teléfono y le dice: mire, necesito una red. ¿A dónde? En tal parte. ¿De cuántos metros estamos hablando? Ya le dan las medidas, le dan la cantidad de máquinas que van a tener en red, y viene basado en eso
hace el diseño de la red. Le dice al técnico, anda a hacer esta red, y lo manda. Si tiene vehículo, le da vehículo, si no, lo va a mandar en buca, con todo el montón de bultos. Aunque le parezca así visible, pasa, suele pasar. Entonces, lo manda hasta allá. Ok, se ve el técnico. ¿Y qué voy a hacer, hermano? Ya le da la hojita, ¿no? Ya llega el técnico, después hace esto, lo comienza, y después esto, y después esto, y después esto. Listo. Ok. ¿Cuánto gana el técnico diario? $10. Viáticos, $5. Solo el almuerzo, porque ahí te vas temprano, puedes desayunar en tu casa. Y te venís, terminas rápido. Y entonces, terminó como a las 5. Terminaste a las 5, no me vas a estar cobrando viáticos para la cena. La cena a tu casa, y veniste rápido. Ya entregó la red. Bueno, ya le habla por teléfono al dueño de la empresa y él le dice, bueno, ya está terminada la red. Son $1000. ¿Y de eso le toca algo al técnico? No, ¿verdad? El genio soy yo. El ingeniero soy yo. Esa es la diferencia. Ustedes no se van a quedar técnicos. Eso no significa que no van a aprender a hacer las cosas que hacen los técnicos. Si no, va a llegar un técnico que se los va a enganchar y que les va a decir que un empalme de cables desde una red de comunicación, hablemos específicamente de un cable UTP, que un empalme enrolladito ahí con cinta aislante es funcional. Yo como yo no sé, si nunca he hecho una cosa de esas, y entonces me voy a enganchar. ¿A cuánto tiempo va a estar hablándome ya el dueño de la red que le fuimos a hacer? Mandé a hacer, ¿verdad? Le mandé el técnico. Está hablando rapidito, porque una rata que pase moviendo el cable, o un animal que esté en porque incluso el cable, como el técnico me dijo, no hombre, es que uno necesita canaleta así, aviéntelo, libre. Pero como yo no aprendí esas cosas, como ingeniero, yo no quiero ni ensuciarme las manos. No, señores, el ingeniero es de campo. El ingeniero es de armas tomar. El ingeniero no es el que se va a quedar sentado en un escritorio. El ingeniero va a diseñar y también va a ir a ejecutar, porque sabe cómo hacerlo. No estemos pensando que nosotros vamos a ser gerentes. No, nosotros vamos a ejecutar. Pero como gerentes no vamos a estar sentaditos ahí, no, hombre, si lo importante es realizar las cosas. Que no van a llegar a ser gerentes, mucho más que eso, ¿verdad? Pero el ingeniero no es tan tranquilo, no es de un puesto de escritorio. Allá los licenciados, ¿verdad?, que no les gusta el cambio. Y aquí pues muchos incluso van a montar su propia empresa. Y para comenzar no voy a poder pagar un técnico que me ayude, yo voy a hacer las cosas. Les voy a poner un caso. Y ya me van a decir ustedes, ya sabemos de quién van a hablar. Pero es cierto, el ingeniero Mejía, él es un gran desarrollador a nivel internacional, porque él no solo acá. Hace poquito viajó a Guatemala para ir a firmar un contrato. Todavía no lo han firmado, pero es un proyecto bien grande. ¿Ustedes creen que el ingeniero Mejía se va a detener porque hay un punto de red que no está funcionando? No. ¿Por qué? Porque él ya aprendió, ¿verdad?
Y para él no es rebajarse a nivel de técnico, comenzar a destrabar un montón de alambres para descubrir cuál es el que está fallando y cambiarlo. Resuelve el problema. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Por eso nos llamamos ingenieros, porque resolvemos problemas. Y cuando tenemos un nivel bastante elevado, ponemos a otro a resolver los problemas. Pero ponemos a otro porque nosotros les decimos cómo resolverlo. O sea, nosotros siempre lo resolvemos. ¿Qué le vamos a decir a alguien cómo cambiar la llanta de un carro? Teóricamente ya lo sé, pero también ya la cambié para darme cuenta si realmente la teoría funciona o no funciona, ¿verdad? Por si acaso estaban pensando que hacer lo que hacemos en este momento, aprender lo que estamos aprendiendo, es parte de un técnico. Porque alguien me dijo, que están haciendo la carrera como técnico. No es cierto. Como les quité contabilidad para ingenieros en el nuevo pensum, ya no llevan contabilidad para ingenieros, dijeron que estaba haciendo técnica la carrera. No, hombre. Si le pusimos ahí programación en hardware, ¿verdad? Le pusimos lenguaje de máquina, o sea, Assembler, de lo que salvaron ustedes. Assembler es una asignatura que casi siempre se pasa con 6. Justo con lo necesario. Desde ahí, bien interesante todas las asignaturas nuevas que hemos agregado. Los que acaben de comenzar pueden esperar un nuevo pensum en 2015, ya el otro ciclo. Y la programación en móviles, que creo que el ingeniero Mejía no se ha esperado que una asignatura diga programación en móviles. La mete en cualquier programación. Desde la 1 le va hablando ya de eso. Entonces ahí está. Pues esto es lo que decíamos, ¿verdad? Un número identifica de una manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo. ¿Qué es una interfaz? Es lo que se le muestra al usuario. A nivel general, ¿verdad? A nivel general, no lo apliquemos a redes, apliquémoslo a nivel general en informática, que es una interfaz. Fíjense cuánto lo hemos usado eso y realmente nos damos cuenta o sabemos realmente qué es una interfaz. Yo ya hice interfaz, sí, pero ¿sabe qué es una interfaz? Podría ser la parte gráfica vistosa que se le muestra al usuario final para que entienda lo que se está manejando internamente. Vale, ¿compartimos eso o alguien quiere aportar algo distinto? Podría ser el planteamiento de la capa de presentación del proyecto final que se le presenta al usuario. Por ejemplo, un proyecto de un sitio web. Ya llevamos dos, solo de este lado. ¿Y aquí qué pasa? Miren, me están dando ganitas de cambiar la forma de dar la clase. Voy a poner un grupo acá y otro grupo acá. Y voy a poner la bola al centro. Y va a comenzar aquel grupo a explicar, a resolver el problema. Y este otro grupo de igual manera. Así, de esa forma voy a evitar que se duerman, ¿verdad? Yo los estoy viendo que están cabeceando, pero si los veo más interactuando, ¿verdad? Creo que lo vamos a hacer así. Si yo me detengo solo aquí en esto, no creo que vayamos muy lejos. Si solo les voy leyendo las diapositivas sin explicar qué son las cosas, pues no estamos en nada, ¿verdad? Si es que, ¿qué pasa aquí? Allá hubieron dos opiniones, y mire, el joven que está a la par no le importó que esté ahí a la par el otro, ¿ah?
Ajá, y de este lado. Saquen los que tengan datos en su teléfono, sáquenlo por favor. Entren a San Google y pregunten por interfaz. Lo hemos usado tanto que realmente bueno, para los que apenas les sirve para hablar, no, ¿verdad? Ahí no puede. O sea, la interfaz que tiene no es muy buena. Vaya, fíjense qué diferencia. O sea, sirve para poner en interactividad a dos sistemas distintos, ¿verdad? Eso es lo que hace. Cuando hablábamos allá, el joven hablaba del gráfico, pero él se refería a lo que yo le doy al usuario, una interfaz para que entienda mi sistema. El sistema, y él es otro sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesito una interfaz para que él entienda lo que yo he editado ahí. Entonces yo necesito una interfaz gráfica en ese momento. Pero cuando hablamos de interfaz, en este caso estamos hablando de esta interfaz y de esta interfaz. La tarjeta de red. ¿Será necesario que sea para mí la interfaz? No. ¿Qué es lo que está haciendo? Comunicando dos sistemas distintos, ¿verdad? Comunican la computadora, el sistema de la computadora hace que pueda interpretar el sistema de una red. Entonces, en pocas palabras, esa es una interfaz y esa es pregunta de parcial, ¿verdad? Y esa no va a ser que esté anotadita ahí, sino que ustedes la van a escribir. Así como escriben, no voy a tardar un montón. Bueno, hablemos entonces de una dirección IPv4. Está almacenada dentro de una computadora como una secuencia de 32 bits compuestas por unos y ceros. Y 32 bits que se dividen en 4 octetos. Una recomendación: cuando yo les deje una tarea, traten de hablarme en sus palabras, en palabras sencillas, porque cuando quieren hablar con palabras rebuscadas, hacen, o sea, menos entiendo. Pero si con sus palabras me dicen que conectaron un alambre al RJ45 y lograron conectar la red, esa práctica que ustedes hicieron allá también se las dejé que la hicieran a los virtuales, pero no me escriben con la sencillez que debe de ser. Yo lo que necesito, aún con sus errores de ortografía, que debería de evaluárselos también, aún con el montón de errores de ortografía, porque no pueden usar Word, ¿verdad? Híjole, mano, si ahí le dicen, o sea, ni saber por qué me subraya en rojo, estamos mal. Pero ahí evalúo yo que realmente lo han digitado ellos. Aunque crean que entren a San Google, van a encontrar una cantidad de basura ahí, con tremendos errores. Ahí sí es triste, ¿verdad?, meterse a publicar algo y con errores de ortografía. Incluso hasta profesores. 4 octetos. Lo de octetos, ¿de dónde viene ese término? ¿Por qué eso de octetos? ¿Y por qué
me dice 4 octetos. O sea, octeto viene de 8, ¿verdad? Ah, entonces son 8 números en 4. Veamos, 4, aquí hay 1, 2, 3, 4. Muy bien, tiene 4. 1, 2, 3. A ese le faltan 5. 1, 2, 3. Otro 5. 1. A ese le faltaron 7. Y entonces, ¿por qué me está hablando aquí de octetos? Porque la dirección IP no es realmente esta, ¿verdad? Sino que una dirección IP viene dada en binario, ¿verdad? En números binarios, ceros y unos. Y aquí deben de haber 8 dígitos, ¿verdad? Del sistema binario, igual en cada uno de ellos. Cada uno que lo convirtamos, allí van a aparecer los 8 bits que representan cada uno de los 4 octetos, y ahí vienen dadas las direcciones IP. Lo que pasa es que es muy difícil estar manejando en binarios, poner estas direcciones cuando podemos poner su equivalente en decimal. ¿Se dan cuenta ahora por qué al inicio de esta asignatura empezamos a hablar de unidades, sistemas numéricos, ¿verdad? Ok, entonces hoy sí ya sabemos por qué habla de 32 bits y por qué habla de 4 octetos. Y luego tenemos que esta es la cantidad, ¿verdad? 2 elevado a la 32, esta es la cantidad de máquinas que podríamos tener. O la cantidad de direcciones IP P4 que podríamos obtener, y que en su momento no se creyó que pudiéramos llegar a agotarlas. Ahí tenemos cómo está formado, ahí tenemos la explicación de los octetos, ¿verdad? Cómo viene formada. ¿Preguntas? Una de las cosas, niños, que tienen que hacer y que tienen que entender: si aquí tengo 1, no le pongan 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque la máquina les va a decir no es un valor conocido o un valor válido que yo pueda poner ahí. Les digo esto porque algunos en las respuestas del parcial me pusieron acá, ¿verdad? Llenaron con 001. No, ahí no funciona eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas de la explicación del IPv4? Pueden decirme, mire, pero si ya existe la IPv6, ¿para qué quiero saber de la IPv4? Las que ya se agotaron son las públicas, ¿verdad? Pero las privadas no. Las privadas, generalmente, que es esta, ¿verdad?, que utilizamos, de la 192.168, ahí puedo tener tantas redes, nada más que solo puedo manejar 255 computadoras, ¿verdad? 254. El 0 y el 255, pues ya saben ustedes que no se utiliza. O sí se utiliza, pero para otras cosas. Ajá. Entonces, ¿qué red creen ustedes que se configura actualmente a través de IPv4? Acá en la universidad, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿se acuerdan en la tabla RP que les puse aquí? Por eso que están durmiendo, viendo el reloj, que no termina la clase. En vez de estar aquí viendo ahí, ya voy a ver si
se ve de allá para acá, porque de este lado, ¿por qué no están ahí participando? Es capaz que en la evaluación, ¿quiénes evaluaron ya? Tienen que entrar niños, ninguno de seguro. ¿Ya entró usted evaluando? Evalúen, es importante. Pero objetivos, ¿verdad? Objetivos. Porque si preguntan ahí, trata de que la gente participe dentro de la clase, no pueden poner que no, ¿verdad? Muy cerquita, lo dejo lo más adentro. De repente mis ojos van a caer en donde estén ustedes con el celular. Cuando salgan de aquí no me vayan a evaluar, porque van a evaluar con cólera y así no se evalúa bien. Es como cuando estén discutiendo con su pareja, ¿verdad? Dije su pareja porque puede ser ella o puede ser él, ¿verdad? Cuando estén discutiendo, les voy a dar un consejo. La palabra más eficaz es la que no se dice. Y entonces mejor que lo vayan siguiendo. No me den la espalda, contestame, mejor sigan caminando. Corre más rápido. Mejor sigan caminando, sí, corran más rápido. Que no lo alcance. Porque después lo va a agradecer. Después hasta se van a poder reír. Vieras lo que te iba a decir, qué bien que te fuiste. Por eso es que llevo ya 34 años yo de felizmente casado, ¿verdad? Porque antes de ponerme a discutir, bueno, eso lo fui aprendiendo en el camino. Ya eso de ponerse, no ya estoy grabando, se lo voy a poner a mi esposa que lo vea. Pero es mejor dar la vuelta y mortérselos. Pero sale mejor. Y pasa uno mucho tiempo juntos. Continuamos. Veamos las clases de direcciones. Hablábamos, ¿se acuerdan que la otra fue una introducción, verdad? Aquí hablábamos de la red de clase A. Se asigna el primer octeto para identificar la red. O sea, significa que en esta parte de aquí voy a identificar el tipo de red que yo tengo. Perdón, la clase, ¿verdad? Porque estamos hablando de clases, ¿verdad? De aquí para allá, la clase, la red me la va a identificar esta, 16.0.0.0. No, perdón, ¿dónde está? No me pone aquí cuál era la primera, que es la doble. No, este es para sacarla. Aquí me hace falta un número. Si todos estos son dos. Son 16.777.214 hosts que puede contener una red de tipo de clase A, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿O hay alguna cosa? Esta no era una dirección IP, yo la estaba poniendo como dirección IP. Esto es la cantidad de computadoras que puede tener una red de ese tipo, de esa clase. ¿Sí o no? ¿Se ve o lo vimos? ¿Por qué dudan? Está explicado diferente. Es de diferente forma, pero es lo mismo. ¿Verdad? En aquella era así como que más rápido, más fácil. Aquí está más explicado de a dónde sale cada uno. Que ahí tenemos, ¿verdad? Una dirección
que va, la clase A, el rango es desde la 10 hasta la 127. Esto que está acá, aquí falta un 0, ¿verdad? Ahí está. Es 1.0. Ah, sí, ahí está manchado ahí, ¿verdad? Entonces esto me identifica que esta es la red. Y ahí puedo saber yo que es de clase A. Pero ¿cuál es lo que verdaderamente me identifica la clase de la red? La máscara de subred, ¿verdad? De la red. La 255.0.0.0. Ahí me dice que estoy en presencia. Vean la importancia de la máscara de subred. Y como nosotros nos equivocábamos tanto para configurarla, los sistemas operativos siempre de tipo de red orientado a red ya ponen la máscara de subred automáticamente. ¿Por qué? Porque siempre nos equivocábamos a la hora de configurar. Como les digo, en sus albores, ¿verdad? Comenzaban las redes. Entonces comenzamos a hacer todo esto manualmente. Ni siquiera sabíamos esta clasificación. Cuando comienzan las cosas empezamos bien duro, ¿verdad? El aprendizaje se pierde bastante tiempo, pero ya cuando se aprende ya es sencillo. La práctica hacia el maestro. Esa es la clase A. Luego la clase B, se asignan los dos primeros objetos para identificar la red, reservando los dos objetos finales, o sea 16 bits, para que sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts sea 2 elevado a los bits que tengo aquí asignados, ¿verdad? Menos 2. De este lado. ¿Por qué menos 2? Acá. Silencio. Acá. ¿Por qué menos 2? ¿Va, niños? De acá para allá. ¿Qué pasa? De aquí para allá. ¿Y aquí? Porque él dice que son el del broadcast y el último financiero. ¿A dónde dice? Yo a la 24 menos 2, la dirección reservada para broadcast, los últimos objetos menos 55 y las redes, los últimos objetos financieros. El primero y el último. O sea que usted sí está leyendo. O sea, sí está poniendo atención a la clase, no solo a lo que yo digo, sino que va leyendo ahí la diapositiva. Ahí está. Y eso lo hemos venido repitiendo, ¿verdad? No podemos usar ni el 0 ni la 255. Uno es identificación de red y el otro es broadcast. ¿Qué pasa con este lado? Prepárense para la siguiente clase. Yo no sé si tenemos práctica esta semana. Ya voy a empezar. No, sí que no hemos visto nada para ir a hacer una práctica. Ya la hicimos. Con el director de IP ya la hicimos. Para allá no vamos a ir para allá. Y que ya voy a, si no tengo una, porque tengo una pero de router, pero no hemos visto el router todavía. Entonces vamos a hacer otra para que hoy sí va a crear, como no, vamos a ir a crear redes de distinta clase. Eso es lo que vamos a hacer. Continuamos. Entonces este menos 2 estoy excluyendo las que voy a ocupar para e identificador de la red. Ok.
Y tenemos que yo puedo conectar 65.534 computadoras en esa red. Y aquí tenemos, ¿verdad? ¿Desde a dónde va hacia dónde? Desde la 128 hasta la 191. ¿Preguntas? ¿Cuántas redes hay aquí? Puedo tener 16.384 redes y cada una de esas redes puede contener 65.534 computadoras conectadas. Este es el número de hosts, o el número de computadoras que voy a conectar por cada una de las redes. Su máscara 255, 255, 00. ¿Cuál es el broadcast en este? Cualquier red, ¿verdad? 255, 255. Cualquier red, 255, 255, 255, e identifica la red esta, ¿verdad? O esta, en la clase B. Tenemos una tercera clase, hay más, ¿verdad? Y también aquí las vamos a mencionar, pero son las con las que se trabaja generalmente. Y tenemos la B, que va desde la 128 hasta la 191. Ojo, 191. A veces yo pongo 191 y 192. No se confundan. Pero media vez llegue a la 191, ya no es la misma. Ya no es la misma clase. ¿Cuántas redes puedo tener? Perdón, no estoy acá. Estamos acá. Los tres primeros octetos para identificar la red, reservando el octeto final, 8 bits. Y entonces yo ahí les puedo decir que calculen cuántas computadoras pueden haber aquí. Y entonces dice que son 2 a la octava menos 2. O sea, ahí deberían de ser 256 menos 2, 254 computadoras. Y tenemos la tablita, desde la 192 hasta la 223. Número de redes que puedo tener, 2.097.152. Por cada una de ellas yo puedo conectar 254 computadoras. ¿Qué tal si yo les pregunto? En la clase C, ¿cuántas computadoras puedo conectar? Si yo les digo, ¿cuántas computadoras puedo conectar en la clase C? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Sería esto multiplicado por esto, porque yo no les estoy diciendo por cada red. exacto. Si yo les digo, miren, en esta clase, ¿cuántas puedo yo conectar? No son 254. Ese es por cada una de los 2.097.000. Y lo demás que tiene de redes. Entonces yo estoy preguntando por toda la clase C, ¿verdad? Lo que aparentemente es poco, realmente es una gran cantidad. 532 millones. ¿Y cuánto daría en la clase B? Más. Veamos.
¿Y en esta? Por esto es, no sé si se han dado cuenta, generalmente para las IP públicas utilizan esa, ¿verdad? O sea, para internet. Generalmente los sitios utilizan bastante esta y esta, ¿verdad? Pero esta es la que más se utiliza, es por la cantidad, ¿verdad?, que puedo tener. Y ahí tenemos dos más, ¿verdad?, que son la clase D y la clase E. Una de la 224 a la 239 y de la otra a la 240. El número de redes es histórico y todo lo demás también no está definido ahí. Se ocupan para investigaciones y para otras cosas. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Falta algo? ¿No? Tengo que hacer algo yo para despertar la chispa de la vida. No es la Coca-Cola. ¿Qué necesita para que interactúe más? Doritos. Cuando llevan el primero hacia allá. Bueno, continuamos. ¿Está bien la hora que es? Sí, está bien, ¿verdad? Se cambia bien, ¿no? No, es que cuando le doy de regreso, está eso. Le vamos a cambiarla, tiene que cambiar, ya no tiene que estar, no a la misma hora. Continuamos. La dirección 000 es reservada por la IANA para identificación local. La dirección que tiene los bits de host iguales a 0 sirve para definir la red en que se ubica. Lo que estaba ya medio escondido, aquí está ya un poquito más explicado. Y se denomina dirección de red. ¿Qué más? La dirección que tiene los bits correspondiente a hosts iguales a 1 sirve para enviar paquetes a todos los hosts de la red en la que se ubica. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No lo veo convencido, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, no se queden solo con lo que yo les digo. Cuestionen qué es lo que pasa ahí. Estamos hablando ahí de broadcast, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué decíamos del broadcast? ¿Qué decíamos del broadcast? De multidifusión, ¿qué decíamos? ¿Cuál sería?
Agítenmelo. 192.168.1 no, el broadcast 255. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice en esa? Lean bien. Aquí me digitaron bien, ¿verdad? Este es el broadcast, ¿sí o no? Multidifusión, ¿sí o no? ¿Por qué entonces se está poniendo 1 ahí? O sea que yo aquí tendría que haber puesto según eso 1, ¿sí? ¿Verdad? ¿Quién tiene la razón? Ese es un programa de televisión. No, ¿quién tiene la razón aquí? ¿Lo que vimos anteriormente o este que está escribiendo aquí? A ver. ¿Quién? Acá. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién tiene la razón? ¿Lo que he venido mencionando o este parrafito que ha entrado ahí destrozando todo lo que veníamos diciendo? ¿Quién tiene la razón? Podría ser que haya que las dos versiones estén correctas, solamente que uno se utiliza para servir como puerta de enlace, podría ser. Iba bien bonito dando la explicación, pero no es. ¿Por qué? Ajá. Acá de este lado, allá el joven, allá afuera, por favor, si no le interesa la clase, por favor, no me esté aquí faltando al respeto. Esa es una falta de respeto, joven. Y desde el inicio lo pusimos. Si no quieren estar dentro de la clase, no entren, sálganse. ¿Verdad? Pero no vengan aquí a ignorar el trabajo que yo realizo. Ajá. ¿Quién tiene la razón? Excelente respuesta. Miren, cuando vinieron a responder, respondieron bien. Excelente. Gracias por su participación. Los dos están en lo correcto. Porque aquí habla de los bits correspondientes a host iguales a 1. Pongan 8 unos en binario y denle que se los convierta a decimal y le va a dar 255. Gracias. Ya me parece que no están en clase, pero sí están en clase, ¿verdad? Fíjense de que hay cosas que aparentemente ustedes las dejan pasar.
Pero si yo solo les voy tirando las diapositivas aquí sin ver si realmente están viendo o están entendiendo o están aprovechando, entonces aquí no, nada que esté poniéndose en discordia, ¿verdad? O diciendo que lo que hemos venido repitiendo está mal. No, aquí está bien. Lo que pasa es que estoy utilizando lo que verdaderamente es lo que pasa en una dirección IP, ¿verdad? Entonces, cuando es iguales a 1, o sea, 8 unos en el último octeto, significa que es la de multidifusión. Luego, se denomina dirección de broadcast. ¿Preguntas? ¿Ya nos vamos? No, hombre, las 9:09 son. Fíjense que hay una dirección 127.x.x.x. Se reserva para designar la propia máquina. ¿Se han fijado ustedes que si le ponen, si no tienen configurada ninguna red, pero si le ponen ipconfig, ¿verdad? En la consola de DOS, les va a dar esa 127.0.0 y ahí les pone un número, .1. ¿No se han dado cuenta de eso? En estas cosas hay que travesear para aprender. No hay otra forma. Utilicen eso del ipconfig y vean un montón de cosas y pongan ipconfig y pongan el signo de interrogación y les va a dar una gama de cómo pueden utilizar eso para conocer las cosas de la red de la máquina. ¿Por qué la 127? Veamos algo más. Está dentro de esta, ¿verdad? O sea, justo en el limbo. Se denomina dirección de bucle local o loopback. Esas son preguntitas, casi siempre. Veamos las direcciones IPv4 privadas. Son direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas. Las direcciones privadas pueden ser utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red, NAT, que significa Network Address Translation, para conectarse a una red pública o por los hosts que no se conectan a Internet. ¿Sabes qué? Cuando estamos hablando de una red como una de estas, por eso les decía yo que las IPv4 no se van a agotar las privadas. ¿Por qué? Para que alcancemos una empresa que tenga, ¿cuántos millones de máquinas eran? La clase C es la de menos. Es que la privada es es de la clase C más que todo. O sea, una empresa que tenga 532 millones de computadoras sería un monstruo, ¿verdad? Y que ya no le quede más IP para hacer, difícilmente. Porque incluso hasta reduciendo personal están, ¿verdad?, en las grandes empresas. Microsoft hace poco creo que redujo increíblemente. En una misma red no pueden existir dos direcciones IP iguales, ¿verdad? Le faltó. Pero sí pueden repetir en dos redes privadas que no tengan conexión entre sí o que se conecten mediante el protocolo NAT. O sea,
Eso lo hemos vivido en carne propia cuando hicieron la práctica de la red. ¿Se acuerdan? Cuando crearon la red y que ponían la misma dirección IP y les decían esta dirección IP ya está asignada, porque a su compañero no les había dicho que ya la había utilizado. Entonces ahí pudimos comprobar la teoría, ¿verdad? No pueden existir en una misma red, pero sí en redes distintas. Pueden haber. En lo inalámbrico se daba un fenómeno bien tremendo, porque a veces cuando yo creo una red inalámbrica y la dejo con DHCP que asigne direcciones IP automáticamente, se vuelve bien complicado. Es mejor hacerlo estática, ¿verdad? Direcciones IP estáticas, porque de repente pone la misma dirección aunque esté en un dispositivo, en un access point, ¿verdad? Distinto, pero como tiene un área de cubrimiento y hay, digamos, las paredes son capaces a veces de bloquearnos la señal, y no siempre. Entonces a veces se forma un conflicto con otro router que esté cerca, cuando las direcciones IP no son administradas, bien administradas. ¿Preguntas? Y las direcciones privadas son dentro de la clase A, ¿verdad? Vamos de la 10.0 hasta la 10.255, 255 de 55, 8 bits de red y 24 bits de host. O sea, solo de aquí a aquí, ¿verdad? Solo esta es la diferencia. ¿Preguntas? En la clase B es la 172, ¿verdad? Desde la 172.16 hasta la 172.31. 12 bits de red y 20 bits de host. 16 redes clase B contiguas. Uso en universidades y grandes compañías. Yo utilizaba esta así, cuando no conocíamos que existían, que eran privadas. Y tenemos la 192, ¿verdad? La conocida por todos, quizás la más estandarizada, que es desde la 192 hasta la 192, 168, 0, hasta la 192, 168, 255, 255, le quedan 16 bits de red y 16 bits de host. 256 redes clase C continuas. Uso de compañías medias y pequeñas, además de pequeños proveedores de internet. Y eso es el uso, ¿cómo se llama el de la casa? ¿Cómo le dicen? Doméstico, ¿verdad? De uso doméstico. ¿Por qué? Porque estas son las que vienen en todos los rangos. Vienen acá, 192.168, 0 o 1. Aquí utilizan esto. Y de ahí no pasa ninguno. ¿Por qué? Porque eso va a quedar dentro de la casa. El router es el que nos hace la interconexión con la red distinta, o sea, con internet, ¿verdad? Por eso es que generalmente la puerta de enlace es 1.1 o 0.1. ¿Preguntas ahí? Estamos hablando de las privadas, ¿verdad? Muchas aplicaciones requieren conectividad dentro de una sola red y no necesitan conectividad externa.
para eso son las privadas. En las redes de gran tamaño a menudo se usa TCP/IP. Ese es otro protocolo, ¿verdad?, de la capa de transporte. Por ejemplo, los bancos pueden utilizar TCP/IP para conectar los cajeros automáticos. Tarea. En una hojita aparte pongan ahí lo que vamos a... La tarea, niños, en una paginita en blanco, ¿verdad? Y hoy, no se lo voy a firmar. Con la firma de ustedes la voy a recibir el jueves. De ahí a ninguno que no acostumbre a venir, no le voy a recibir. ¿Verdad? Si trabajan, pues hubieran puesto otro horario. El único que lo puedo recibir es el joven que se sienta aquí, que no ha venido. Que sienta aquí al fondo. Que por algo no ha venido porque no sabe fallar. Como el Big, ¿verdad? No sabe fallar. Investigar. Investigar cómo utilizan los cajeros automáticos el protocolo TCP/IP. Ojo, no es IP, el protocolo TCP/IP. Repito, investigar cómo usan los cajeros automáticos el protocolo TCP/IP. Fecha de entrega, jueves. Como boleto de entrada a la práctica. Las IP públicas son direcciones que se utilizan para Internet. Es así, son las que ya se agotaron. Ojo, generalmente estas direcciones públicas son estáticas. ¿Por qué? Porque es para Internet. Imagínense ustedes, tienen un sitio web. ¿Qué es lo que ustedes buscan al tener un sitio web? ¿Qué es lo que buscan cuando ustedes publican un sitio web? El nombre de la página. ¿Ah? Que la gente entre. ¿A través de qué entra la gente? El número. De un nombre, ¿verdad? Que realmente es una IP. Realmente es una IP. Ahí el DNS es el que se encarga, ¿verdad?, de resolver una dirección IP como un nombre que le han dado. Entonces, imagínense ustedes que fuese estática la IP. Solo entrarían la primera vez. La segunda vez no podían entrar. ¿Por qué no podían entrar? Porque como es dinámica la dirección IP, ¿verdad?, cambia. Es dinámica, no se mantiene la misma, sino que está cambiando. Tienen un poquito más de 24 horas mientras no se apague el servidor. Pues yo puedo asignarle una IP pública dinámica,
pero nunca tengo que apagar el servidor. Pero en un momento determinado, imagínense que dan mantenimiento y entra el otro servidor y a ese, como es nuevo, le va a dar otra dirección IP, porque no puedo encender ese servidor con la misma dirección IP, porque me va a dar error de conectividad. Entonces significa que las IP, las dinámicas, no es que estén cambiando cada cierto tiempo. Asigna una dirección automáticamente y mientras esa máquina esté encendida va a mantener esa dirección IP, no se la va a quitar estando ahí. Y les digo esto porque en muchas de las tareas me han puesto eso, ¿verdad? Que cada 10 minutos cambia la estática, ¿verdad? No es cierto eso. ¿Ok? ¿Más preguntas? Veamos lo que es la IP dinámica. La definición: IP asignada al usuario mediante un servidor DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuración de host dinámico. O sea, define que esa IP se le asigna al usuario mediante un servidor. Era bien interesante cuando hay más de 254 máquinas y que se les asigna una dirección IP. Cuando las máquinas comienzan a encenderse, la última el último que llegó ya no va a poder ingresar a la red porque ya no va a haber dirección IP dinámica. Con un servidor de DHCP yo puedo armar los rangos desde a dónde hasta dónde va a asignar en direcciones IP. ¿Por qué se hacen esos rangos? Porque hay partes inamovibles, intocables, IP intocables, y esos son la puerta de enlace, ¿verdad?, que está en los routers, y los servidores. Jamás pueden cambiar eso de dirección IP si quiero que mi red funcione perfectamente bien. ¿Qué pasó aquí? Híjole. ¿Dónde íbamos? Allí íbamos. Hombre, ahora todavía. Ya pasamos aquí, ¿verdad? Aquí estábamos, ¿verdad? Ya habíamos visto lo que era dinámica y teníamos la definición y hablábamos de que con un servidor de DHCP podíamos hacer rango, ¿verdad? Y hablábamos de direcciones IP que no podían entrar a ser asignados dinámicamente y son las de los servidores, porque son las que van a estar en un momento dado de uso público para todos los empleados que hacen uso de él, ¿verdad? La dirección IP de una máquina del contador puede ser dinámica, no hay problema, porque no se conectan todos ahí, se conectan al servidor en donde están las aplicaciones con las que yo voy a trabajar. Es bien interesante y yo creo que eso podemos hacer una práctica de eso. De eso no tengo práctica, pero ya vamos a hacer una. Que ustedes aprendan a hacer las dinámicas. Creo que los routers que tengo creo que me permiten hacer eso.
Veamos cuáles son las características. Es asignada por el proveedor de servicio de Internet. No es realmente una característica que sea así de que eso es, ¿verdad? Porque no es para todos. Digamos, el router que ustedes le dan con el Turbonet, ¿verdad? Ese pues ya viene y el servidor de Internet, ese ya le pone cuántas máquinas deben conectarse. Se conectan 4. ¿Qué preguntas se podrían hacer ustedes aquí? ¿Qué pregunta podrían hacerse? Ingeniero, Sí. en caso de seguridad, ¿podría yo identificar un usuario en determinado momento De los por medio que... de la IP? Si es dinámica la... No necesariamente. ¿Cómo podemos identificar si alguien nos está robando señal? ¿Verdad? ¿Con qué podrían ustedes identificar? ¿Ah? Con la tabla ERP, ¿verdad? Con esa podemos identificar si hay alguien. ¿Por qué? ¿De qué manera yo determiné que me estaban robando mi internet? Entré a la red, ¿verdad? Y ahí aparecía hasta el nombre del fulano y toda la dirección IP y todo lo demás. Simplemente cambié, ¿verdad? El nombre del el SSID, y también le cambié el password, la clave de entrada, porque hay hasta un software, ¿verdad?, que le da la clave para ingresar a Turbonet. Entonces hay que llamar, hay que cambiar, porque esa aplicación se basa en los modelos. Como siempre va con el SSID, es el modelo del modem, ¿verdad?, del router. Entonces de ahí solo le agregan ciertos números antes y ya está, fácilmente. Sí, quizás mi pregunta va más orientada, como por ejemplo, la universidad tiene su propio servidor. Entonces yo tengo mi IP dinámica e ingreso a una página X de la universidad, hago mis travesuras, luego me salgo, pero queda registrada una IP de ingreso. Pero ¿qué sucede si yo tengo mi IP dinámica? Está cambiando constantemente. ¿Cómo pueden atraparme o no? Por eso es que hoy en día Simplemente no. no, es que usted, a ver cómo ingresa usted hoy en día para hacer uso del internet. No, pero por medio de acá. Pero ¿qué sucede si yo ingreso por medio de mi casa? No, pero es que usted ahí está ingresando y no tiene los ¿cómo se llama? Usted ingresa de ahí, pero usted queda registrado. Su dirección IP no es la que usted tiene. No es la que usted 192.168. La dirección IP es la que le provee el servicio de internet. Esa es la que queda registrada. Le voy a poner el caso de los exámenes en la virtual. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Si es presencial, ustedes tienen que hacer el examen acá. Porque sí pueden hacerlo desde afuera, pero inmediatamente identificamos que no están, que no es de ahí, no lo están haciendo en el aula. ¿Qué pasa si en ese momento en el aula no pudimos controlar? Porque ¿cómo controlamos? Bueno, contamos y vemos cuántos han entrado. Y si hay más de los que están presentes, comenzamos a ver quiénes firmaron la lista de asistencia, y basado en eso le anulamos el examen y le ponemos 0, ¿verdad? Supónganse que en ese momento no pudimos darnos cuenta. Después, ¿verdad?, entramos a los exámenes y le ponemos las direcciones IP de donde se ingresaron, y ahí descubrimos de qué dirección IP lo ha ingresado, ¿verdad? Pero ya para ingresar, hacer otras cosas ahí, hay otro tipo de... Nada menos este fin de semana tuvimos una capacitación sobre la seguridad en redes y una forma de... Estuvimos viendo cómo se puede hackear un servidor. Bien interesante, ahí tengo ya todo el software que me dieron.
No, es para fines didácticos. la seguridad, ¿verdad? De cómo debe de tenerse. Y cómo es tan fácil. Miren, ¿por qué creen ustedes que hay tantas aplicaciones que son gratis y son excelentes? Porque cuando ustedes abren esa aplicación, de inmediato disfrazado va un agente que hace que esa máquina la comparta con el dueño de esa aplicación gratis, ¿no? De mi teléfono. ¿Por qué creen ustedes que a los artistas les hackean tanto el teléfono celular? ¿Verdad? Y le bajan las fotos que se toman ahí. ¿Verdad? Entonces, esta es una de las características, no necesariamente, ¿verdad? Puede haber un servidor en una empresa, ¿verdad? Y de acuerdo al sistema operativo, así también funciona la asignación de las direcciones IP. No es esta la única, ¿verdad? Sino que cambia cada vez que el equipo se conecta y desconecta de Internet. ¿Preguntas? Vamos a quedar hasta ahí. Nos vemos el jueves allá en el taller. ¿Qué es lo que van a ocupar para entrar a la práctica? La tarea que les dije. No se les olvide llevar sus cables, ¿verdad? No se les olvide. Yo lo traté de usar en el caso.